Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por tus oraciones y tus bendiciones. Y el día de hoy, al acercarnos a tu presencia, continúa la obra de restauración, avivamiento y reforma, incluso reorganización. Que la protesta continúe. Bendícenos ahora, oramos. Te agradecemos por lo que tú harás hoy. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrino. Yo soy tu traductor, Francisco Aro, traduciendo para el pastor Enríquez en este lunes 7 de agosto. Bienvenido uno, bienvenidos todos a esta recarga de energía del mediodía. Sí, amigos, como pueden ver en el titular, está claro. Está claro que el Papa y algunos líderes adventistas tienen algo en común. ¿Qué es lo que todos ellos tienen en común? Voy a estar hablando de eso. Y también voy a hablar sobre la autoridad satánica draconiana versus el llamado macedonio. ¿Estás familiarizado con la llamada Macedonia bíblica? Está atento, voy a desempaquetar eso. Y en tercer lugar, les daré una actualización sobre la iglesia hispana de Gatesburg y la crisis que continúa teniendo lugar en esa vecindad de la viña del Señor. Muy importantes aplicaciones sorprendentes que están sucediendo. Bueno, amigos, entremos directamente en esto. Voy a comenzar con las siguientes palabras. Si no tienes interés en la salvación de tu propia alma, esta presentación no es para ti. Si no tienes ninguna carga, nada de compasión, nada de simpatía, nada de empatía por el pueblo de Dios que está sufriendo opresión por los disque llamados líderes de la iglesia, entonces es posible que esto no sea para ti. Sin embargo, te rogaré que estés atento, te suplico que estés atento. Algo importante y esencial se va a presentar. Amigos, se nos dice que Dios va a salvar a los que están gimiendo y llorando por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9 y verso 1 al verso número 6. Y también testimonios para la iglesia. Volumen 5, página 211 dicen que la clase que no siente afligida por su propia declinación espiritual, no lloran por los pecados de los demás, se quedarán sin el sello de Dios. Yo quiero ser sellado. ¿Tú quieres ser sellado? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estos hombres tienen en común? Es la gran pregunta. Mis amigos, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13. Ellos tienen esto en común, que es una autoridad satánica. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al verso 10. Revela el papado. Y el verso número 2 menciona que el dragón le dio poder y gran autoridad. Sí, el dragón hace eso. Y esta gran autoridad es en realidad para forzar la conciencia de las personas. Porque el papado obligó la conciencia de la gente. Dijo,
Ríndete a la gente, a la agenda del Papa, a la agenda del papado o muere. Desde el año 538 hasta 1798. Gran autoridad. Y la Biblia dice que América Protestante hará una imagen a este poder, el papado. ¿Qué es lo que tienen en común? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y también el versículo 12. 13 al 17. Dice, América Protestante apóstata formará una imagen. Y hermanos, en Mateo capítulo 8 y el versículo número 9, la Biblia nos dice, esta autoridad en el versículo número 9, tengo hombres bajo mi autoridad. Yo les digo, vayan, y ellos deben de ir. Vengan, y ellos deben venir. O de lo contrario, digo, hagan esto y lo deben hacer, sí o sí. Sí, amigos, marginación, enjuiciamiento, persecución. Ser expulsados, condenados, excomulgados. Ahí es donde estamos, mis amigos. ¿Qué tienen estos hombres en común? Y Proverbios 29, la Biblia dice, en el verso número 9, Proverbios 29 y verso número 2, la Biblia dice, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija. Pero cuando los malvados soportan el gobierno, la Biblia dice, mis amigos, que el pueblo llora. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en la iglesia hispana de Gettysburg? El pueblo está de luto. Viernes pasado, el 4 de agosto, se informó sobre los acontecimientos. Mientras hablé con personas conectadas con esta situación. Sí, hablé con ancianos. Sí, y como dije el viernes pasado, con respecto a los próximos eventos, se declaró, mis amigos, que ellos se iban a reunir en un parque el sábado pasado, el 5 de agosto. Y como reporté, así se hizo. Y luego tenemos la revista Fulcrum. Sí, Fulcrum 7, revista adventista, quien publicó este artículo. La congregación adventista de Gettysburg se reúne al aire libre para adorar el sábado. Sí, adorando el sábado al aire libre. El artículo está presente. Tú puedes leer eso. Primer párrafo. El sábado pasado, el pastor adventista Jonás Baca le dio a los miembros adventistas de Gettysburg un ultimátum. Dijo, rompan su invitación de que venga Stephen Bohr en la iglesia de Gettysburg, Maryland, o salir de este edificio de la iglesia. El mismo edificio de la iglesia que la congregación mantiene. Ellos mismos la limpian. Ellos mismos la pagan. Hablan de no tener vergüenza. Hablen de no tener vergüenza y del abuso espiritual. Entonces, ¿qué hizo la congregación al respecto? ¿Al caso cedieron a este abuso? ¿Al caso temblaron de miedo como Enrique IV ante el Papa Gregorio en el año 1077? No, no hicieron eso. Eso es, mis estimados, no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estos hombres líderes tienen en común? Está justo ahí. ¿Qué es lo que tienen en común? La autoridad draconiana satánica. ¿Realmente son protestantes? ¿O son estos líderes adventistas? ¿O son apóstatas estos líderes? Sigamos aquí, amigos.
Continúa diciendo, dice, salieron silenciosamente del edificio de la iglesia, dejando al pastor imperioso parado solo en un edificio vacío. Y por supuesto, amigos, como lo dije antes, usted mismo puede leer el resto del artículo, porque está presente para que ustedes lo lean y lo dijeran. Ahí está, mis amigos. Volvamos arriba aquí. Dice aquí, la congregación adventista de Gettysburg se reunió fuera para adorar al aire libre los sábados. Amigo, cuando yo leí eso, mi mente se fue a la declaración actual. En el libro El Gran Conflicto, una declaración muy importante, amigos, que ustedes necesitan que comprender. En el libro El Gran Conflicto, página 624, página 62, párrafo 4, no 264, sino página 62 y párrafo 4. ¿Cuál fue esa declaración? Que es la que yo recuerdo cuando vi que la iglesia se reunía afuera. Aquí está, amigos. Dice, pero Roma había fijado sus ojos en Gran Bretaña. Y ahora podemos poner a la iglesia hispana de Gettysburg. Dice, y resolvió ponerla bajo su supremacía. Ahora se reveló el verdadero espíritu del papado. Dijo el líder romano, si no recibes hermanos que te traen paz, entonces recibirás enemigos que te traerán la guerra. Si no te unes con nosotros y demuestras a los sajones la forma de vida, recibirás de ellos el golpe de la muerte. Eso es exactamente lo que dijeron los líderes de la conferencia general a través del disque pastor llamado Baca. Ellos dijeron, únete con la conferencia. Desinvita a Stephen Moore. Lárgate. Eso fue lo que le dijeron. Hermanos o enemigos, continuamos, dice, estos no fueron amenazas óseas. Se emplearon en trigos de guerra y engaño contra estos testigos por una fe bíblica, hasta que las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidas o obligadas a someterse a la autoridad del Papa. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que estos hombres tienen en común? Ahí está. El Papa Francisco llama a la fraternidad. Miren esto, mis amigos. Fíjense lo que dice el Papa. O seamos hermanos o enemigos. Fue lo que dijo el Papa. ¿Qué declaración, amigos? ¿Qué es lo que estos hombres tienen en común? Esa es la gran pregunta. Ok. Y quiero decir estas palabras de aliento para los miembros de la iglesia hispana de Gettysburg. Y para todos ustedes que están mirando esto, es posible que no tengan contacto directo con esa iglesia en Maryland. Pero lo que estás viendo en este momento, Dios diciéndonos hacia dónde se dirigen las cosas. La gente fiel de Dios no podrá reunirse en los edificios de la iglesia muy pronto. Mira conmigo en Juan capítulo 16. La Biblia dice en Juan capítulo 16 y el versículo número 1. Hermanos de Gettysburg, pueblo hispano, anímete con este versículo 1. Dice la Biblia, estas cosas he hablado, dijo Jesús, para que no os ofendáis. Os sacarán de las sinagogas. Sí, el tiempo viene. Cualquiera que os mate, literalmente, y os mate tratando de destruir vuestra influencia.
chismes y echar mentira sobre vosotros, os mate, pensará que hace un servicio a Dios. Versículo 3. Y estas cosas harán con ustedes, porque no han conocido al Padre, ni a mí. Estos hombres los sacarán de la sinagoga. Eso es, amigos. Eso es. Así que manténganse animados. ¿Y cómo podemos saber que estamos en ese tiempo? Cuando los sacarán de la sinagoga. Y te amenazarán con la muerte, excomunión. ¿Hay señales que nos muestran que estamos en ese tiempo? Sí, sí las hay. ¿Estás listo para esto? En Mateo 24, el versículo número 7, la Biblia menciona hambres, pestilencias, calamidades en diversos lugares. Y versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Todas las naciones? Consideren la palabra nación y añadan denominaciones. Seréis aborrecidos por las denominaciones, los apóstatas en esta denominación. No todos, sino los líderes apóstatas. Y las personas que los siguen. ¿Ven eso? Estamos en el tiempo. ¿Qué sucedió en la última sesión de la conferencia general, la más reciente? ¿Qué pasó? Bueno, el presidente de la conferencia general se negó a hablar de la crisis de la pestilencia 19 en la iglesia. Sí, no quería hablar del veneno de Babilonia. Él silenció el argumento. ¿Recuerdan eso? Y luego él y otros administradores, líderes de la iglesia, actualmente dijeron que esas personas son alborotadoras. Marginémoslos, excomulguémoslos, expulsémoslos. Estamos en este tiempo. Eso es para la iglesia hispana de Gettysburg. Déjenme hablar al resto de nosotros. Dios nos está mostrando que va a llegar un tiempo que vamos a ser como la iglesia en el desierto. Tendremos que predicar la iglesia en silicio. Apocalipsis 11. Déjame darles eso. Capítulo 11 de Apocalipsis. En silicio, hermanos. Ahora, versículo número 4, amén, amén. Versículo 3 y versículo 4 al versículo 6. En silicio. En clandestinidad, escondiéndonos. Vamos a ser dejados de lado. Ok, amigos. Ahora, en este pasado viernes 4 de agosto, también mencioné que fue declarado por los ancianos y diáconos que cuando el pastor les dijo que tenían que salir o ceder o abandonar la verdad y la libertad de conciencia, se nos dice que 99.99 de los miembros salieron del edificio de la iglesia. Estaban afuera orando y cantando para cerrar el sábado. Les di eso este viernes pasado. También informé que se me dijo por el anciano y aquellos vinculados directamente a la situación. Quiero citar y no mal citarlos a ellos, ¿ok? Ellos dijeron que los diáconos, sí, los diáconos y las diaconisas regresaron al actual edificio para limpiar el edificio, porque estaban alquilando a una iglesia en particular, de una iglesia en particular.
Y el pastor les dijo que ellos solo podían recoger las flores, pero tenían que irse, pero tenían que dejar todos los demás equipos en la iglesia. Dijeron que esos equipos pertenecen a la conferencia. Es lo que se me dijo. Este jueves pasado recibí un informe el viernes. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo más reciente, lamentablemente? Bueno, aquí está la revista Adventista dándonos el informe aquí mismo, amigos. Miren esto. Ok. El titular. El pastor de Gettysburg entra en la iglesia y se lleva el equipo electrónico. Piensen en eso. Esta historia se está volviendo cada vez más extraña. Sigue diciendo, la iglesia de Gettysburg renta una iglesia a los hermanos y también se da la dirección. Y luego dice, según fuentes en líneas, el pastor, entre comillas, obtuvo una llave del cuidador de la iglesia de los hermanos y entró al edificio de la iglesia, mientras la congregación adventista estaba adorando en un parque ayer. Y luego continuó diciendo en Facebook, se declaró, fíjense, dice, el pastor se robó sobre más de $10,000 en equipo del edificio de la iglesia de Gettysburg. ¡Qué historia tan triste! Mientras la iglesia estaba adorando afuera en el parque. Ahora, nuevamente usted puede leer el resto de esto. Déjame darte un párrafo más. Dice aquí, amigos, cuando llegaron los ancianos de nuestra iglesia para abrir la puerta donde estaba el equipo de sonido, el pastor apóstata, José Vaca, ya tenía mesas, púlpito, todo lo que era de la iglesia afuera. Es triste, mis hermanos, que a la hora que se supone que debo de estar en la iglesia predicando, él estaba en la iglesia robando. Sí, robando nuestra iglesia y amenazando a nuestros ancianos. ¿Quién va a tener grandes consecuencias? Porque les estamos haciendo saber sobre los abusos, sobre los atropellos que nos están haciendo. Sigue diciendo, es tan vergonzoso que el dueño de la iglesia, que sabe que ese día adoramos, y también sabe que guardamos esa iglesia, y él miró que el pastor estaba robando, saqueando nuestra iglesia con su hijo, quien es un menor de edad. Le estaba enseñando a su hijo cómo robar. Sí, cómo robar y saquear en el día del Señor. Desafortunadamente, por decirlo menos, sigamos. Dice, saltemos aquí, porque no voy a leer todo. El artículo está ahí, pero necesito algo más aquí. Último párrafo. Sí, último párrafo aquí, en la parte superior de la pantalla. Dice, quiero hacer un llamado a la conferencia general. Estamos tan cerca de ustedes. Esto está sucediendo a su lado. Por favor, hagan algo frente a ustedes. Están despedazando las ovejas en pedazos. Estos lobos rapaces. Los están dañando. Los están dispersando. Nuestra iglesia está unida, fuerte, porque Dios nos está dando esa fuerza. Y estamos muy claros y decididos a levantar la bandera de Cristo. Pero otros pueden ser destruidos. Hermanos, solo comprendan que fue escrito en español y luego traducido al español. Dice, gracias familia en Cristo, sigan orando por nuestra iglesia, porque no nos detendrán. ¿Por qué? Porque nuestro capitán va delante de nosotros. Maranata, decía la carta.
Hermanos, y claro, la siguiente frase dice que la nota ha sido editada para mayor claridad. Claro, por supuesto. Muy bien, porque sabemos que es otro idioma. Mis amigos están apelando a los líderes de la conferencia general. ¿Están apelando a quién? A los líderes de la conferencia general. Quiero hablarles francamente a todos ustedes que están escuchando y aquellos que escucharán en adelante. Hermanos, están apelando a una entidad, un nivel en esta denominación que ha dicho en registro que no te pueden ayudar porque no tienen una autoridad constituyente. Y hermanos, todo esto se trata de autoridad. Apelar, hermanos, al presidente mundial, al anciano Wilson y también al apóstata de Mark Finney. Escuchen lo que dijeron. Hermanos, esto es un principio, escuchen. Este es un ejemplo, un principio de ellos. Dice, ¿qué tal si una entidad elige violar una política en particular, cualquiera que sea esa política, concienzudamente, porque ellos se sienten conscientemente que no están en desacuerdo con esa política? Si hacen eso, están en una pendiente resbaladiza. Aunque la conferencia general no tiene autoridad constituyente, porque esa conferencia, unión, etcétera, tiene autoridad constituyente. Aquí está la pendiente resbaladiza. Es precisamente la pregunta que has plantado. ¿Cómo entonces tratas con otros que pueden decir, mi conciencia me está guiando en el diezmo y otras áreas? Así que creo que la pregunta que has plantado desde la perspectiva de una persona joven es una persona con la que luchamos en el liderazgo de la conferencia general, porque no tenemos la autoridad constituyente. Cada grupo individual la tiene. Y creo que nuestra preocupación es que esto abre la puerta para otras violaciones abiertas de política en la área de diezmo, en la área de ciertos temas de sexualidad. Ok, suficiente amigos. En otras palabras, hermanos, fíjense, en otras palabras, ellos no te pueden ayudar. Hermanos hispanos de Gettysburg, no te pueden ayudar. Es lo que te están diciendo. En principio, ahora te están diciendo, vayan a los otros niveles de la organización. Ahora, déjame hablarle a los que realmente quieren ser, por la gracia de Dios, reformadores protestantes. Tienes que conocer el enemigo, entre comillas, con el que estamos luchando. Si no conoces el enemigo con que estás luchando, no vas a tener éxito. Aplicación: si no entiendes las formas y los medios de esta organización, no vas a ser eficaz. Si no comprendes los niveles de autoridad, entre comillas, no vas a tener éxito. Les daré 4 más videos y luego avanzaré. No te pueden ayudar, escucha. ¿Cómo está lidiando el liderazgo de nuestra iglesia, las diversas conferencias, iglesias que van en contra de la enseñanza de la Biblia sobre este tema? Entonces la pregunta del pastor Wilson es: ¿cómo se relaciona la iglesia con aquellas iglesias individuales que van en contra de la enseñanza bíblica sobre el tema? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia basada en la participación de la iglesia local. No tenemos un enfoque jerárquico, un acuerdo de comando y control. Por lo tanto, hacemos las cosas de una manera muy colegiada. Es por eso que tenemos políticas de trabajo. Estamos de acuerdo en trabajar juntos. Estamos, por supuesto, unidos en nuestras creencias fundamentales.
pero tenemos diferentes capas de administración y necesitamos trabajar con esas capas. Las iglesias locales, y se mencionó que algunos pastores son débiles en ciertos temas, les diré que estamos realmente esperando, por la gracia de Dios, continuar para ayudar a nuestros pastores a que comprendan verdaderamente en qué fundamentos bíblicos se basa la iglesia adventista. En otras palabras, no podemos ayudarte. Ve a tu iglesia local. ¿Qué? ¿A tu iglesia local? Es la misma iglesia local que está oprimiendo a la iglesia adventista hispana de Gettysburg. Ahora, pausa aquí. Y luego él dice que las otras capas de la organización. En otras palabras, vayan a su conferencia local. Pero ese es el problema. Es la conferencia local la que está oprimiendo a la iglesia hispana adventista de Gettysburg. Luego mencionaron, ambos hombres mencionaron, sí, Ted Wilson y Mark Finley, mencionaron a la unión. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. La unión. Y luego el anciano Wilson dijo en ese discurso hace un rato, tenemos políticas de trabajo. Muy bien. Voy a abordar el sindicato, la unión y las políticas de trabajo. Quiero que todos ahora, si es que pueden, llamen a alguien de la iglesia adventista hispana de Gettysburg o cualquier otra persona que esté preocupado por esta crisis. Ellos necesitan escuchar lo que Dios va a compartir a través de un servidor. Miren esto. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Política? Mis amigos, como dije antes, aquí está. Dice, los hombres han discutido hasta que la política ha tomado el lugar de la fidelidad. Eso es, demasiada política. Y las políticas no son bíblicas. Muchas de esas políticas son contrarias a la Biblia y los escritos de Ellen White. Eso es nuestro problema. Dice, política ha tomado el lugar de la protesta y los principios bíblicos. Anoten eso. Sí, políticas creadas por el hombre. Anoten eso. Políticas hechas por el hombre. Ha tomado el lugar de los principios bíblicos y de la protesta. Dijo la profeta. Eso es, dice, se permite el pecado y no se reprende. ¿Cuándo se escuchará una vez más en la iglesia la voz de la reprensión fiel? Tú eres el hombre. Si estas palabras no fueran tan raras, deberíamos ver más del poder de Dios en la iglesia. En otras palabras, la gente común en la iglesia de Gettysburg está siendo oprimida y van hacia arriba en la cadena, contrario a lo que dijo el anciano Wilson sobre la jerarquía. Sí, hacia arriba, pero no están recibiendo ayuda de la conferencia local. Así que, ¿a dónde deben de ir? A la unión. Tampoco los ayudan. Y luego, ¿a dónde van? A la división. Y las divisiones componen a la conferencia general. Y aún no hay ayuda. ¿De qué están hablando estos hombres? Están locos, hipócritas, perros mudos. No te pueden ayudar, pero escucha. Pero escucha, yo voy a hablar y advertir a la iglesia hispana de Gettysburg y a otras iglesias. Miren esto. Pero antes de eso, escuchen de nuevo. Un video más. No te pueden ayudar. Ahora, cuando estamos tratando con personas que parecen tener puntos de diferentes, incluso pastores, tenemos que trabajar con ellos, pero no puedes decir de inmediato que estás despedido. Tienes que trabajar con las organizaciones y en última instancia esperar la mejor resolución, de acuerdo con la proclamación de la palabra de Dios. ¿Esperar la mejor resolución? Hipocresía. No contestará nada más. No contestaré nada más. Dice,
Dice, quiero que esté seguro que la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia están predicando mensajes maravillosos de las Escrituras. Entonces, ¿eso debe acallar nuestra preocupación? Dijo la mayoría. ¿Acaso eso es cierto? Incluso, un pecado por Acán causó que Israel no fuera capaz de pararse ante los enemigos en Jueces capítulo 7. La hermana White dice que un pecado acariciado en la vida anulará todo el poder del Evangelio. Un pecado acariciado. Digo de nuevo, Eli, Eli, mienten, mienten, mienten. El anciano Wilson dijo públicamente, los miembros de la iglesia necesitan decirle a los pastores que prediquen la verdad y verdad presente. Quiero que estén seguros de que la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia están predicando mensajes maravillosos de las Escrituras, y quiero instar a todos ustedes que son miembros oyentes en la iglesia, si encuentra que su pastor solo está hablando filosóficamente anécdotas interesantes, estas historias, pero nunca llega a la Biblia, entonces insta a ese pastor, por favor pastor, queremos escuchar sermones de la Biblia, porque esas son las cosas que cambian la vida y que realmente pueden ayudarnos en una forma práctica. Hermanos, escuchen respetuosamente. Alguien no le dio a Wilson el memorándum. Eso es exactamente lo que la iglesia y los miembros de Gettysburg estaban haciendo. Pero hermanos, el viernes pasado cité estas palabras de los ancianos involucrados ahí en Maryland. Ellos me dijeron esto. Dice, y dijeron, miembros de la iglesia dijeron al pastor, pastor, usted solo predica amor y amor, pero nada de profecía. Y no quiere que ningún orador use el espíritu de profecía en el púlpito. Y luego dijeron que el pastor Jonás Baca respondió que él le diría a cualquier orador qué es lo que debe de predicar desde el púlpito. Y es por eso que los miembros de la iglesia de Gettysburg invitaron al pastor Stephen Bohr. Entonces, ¿de qué está hablando Ted Wilson? De que habla Wilson y Finney es porque son y están ignorantes de la crisis. Se están haciendo, son ignorantes a sabiendas. Pero a ellos les falta, en sus palabras, la autoridad constituyente. Y todo lo que pueden hacer es decir palabras como Eli. Simplemente podemos desaprobar. No hay nada que podemos hacer. ¿Me quieres decir que los miembros ahora deben educar a los pastores? Entonces, ¿por qué son pastores? Vayan conmigo a Hechos 16. Este es el llamado macedonio. La iglesia de Gettysburg Adventista estaba dando el llamado macedonio. Fíjense, versículo 9 dice, y se le apareció una visión a Pablo en la noche. Ahí estuvo un hombre de Macedonia y le oró diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Eso es exactamente lo que dijeron los líderes de la iglesia hispana cuando le hicieron la invitación al pastor Bohr, ven a nuestra iglesia en Maryland y ayúdanos espiritualmente, ayúdanos. Queremos verdad presente. Versículo 10. Y después de haber visto la visión, hablando de Pablo,
Inmediatamente nos esforzamos para ir a Macedonia, para reunirnos, asegurados de que el Señor nos había llamado para predicarles el Evangelio a ellos. Era un llamado macedonio. Pero ¿qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Los guardianes draconios satánicos, tal como José Baca, tal como Charles Tapp y también Dave Wigley. Ese es Dave Wigley ahí. La Unión, el presidente de la Unión de Colombia, el presidente. Ellos son los guardianes, bloqueando, humillando hombres como el pastor Stephen Bohr. Recuerden, esto no se trata de Stephen Bohr. Él es solo uno de varios. ¿Está claro ese punto, amigos? En Mateo 23, escuchen lo que la Biblia dice ahora. Estas son las 95 tesis de Cristo. Justo antes del cierre de su ministerio terrenal, en Mateo 23 Jesús dice en el versículo 13: Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino. Sí, cerráis el reino de los cielos. Cerráis el reino de los cielos contra hombres. Ni entráis, ni sufrís, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos son los porteros, los guardianes, están bloqueando los canales. Muy bien, déjame ver algo aquí. Estos hombres, los guardianes, a tu izquierda, Dave Wigley, el presidente de la Unión de Colombia, y Charles Tapp, el presidente de Potomac. Ahora, amigos, miren con cuidado. Aquí es donde quiero que cada miembro de la iglesia hispana de Gettysburg escuche atentamente. Algunos sí entienden inglés, el resto de ellos vengan a ver Alerta Adventista. Mis amigos, todas las iglesias que están conectadas con la Conferencia Adventista del Séptimo Día han firmado un acuerdo no escrito. ¿Cuál es ese acuerdo no escrito? Dice, no puedes invitar a ningún otro predicador a tu iglesia local, a menos que la unión lo apruebe. Sí, al menos que la unión lo apruebe. Y si la unión pone a un pastor en la lista negra, esa iglesia local no lo puede invitar. O usted estará en la misma crisis que se encuentra la iglesia de Gettysburg. ¿Entienden mi punto? ¿Ven mi punto? Entonces, ¿qué debería ser la solución? Dime tú mientras ayunas y oras. Pero aquí está, en blanco y negro. Aquí en la pantalla, amigos. Al lado derecho de tu pantalla. Esto es de la Conferencia General de la Unión sobre el apoyo a ministerios. ¿Ok? A la izquierda de tu pantalla. Esto es de ASI. ¿Qué significa? Laicos, servicios y industrias para apoyar a los ministerios. Por cierto, ¿recuerdan el anciano al pastor David Gates? Él se encontró con una crisis similar hace varios años. No hablaré de eso en este momento, porque cada vez que toco este tema,
La misma gente que por la gracia de Dios estoy defendiendo a causa de ellos se dan la vuelta y me tiran bolas negras a este servidor. Y es por eso que estoy lidiando con el problema. Miren esto. Dice en el párrafo número 4, a la izquierda de tu pantalla, y usted puede leer todo, párrafo 4. Dice, apoyando a los líderes del ministerio y a su personal, deberían declarar clara y explícitamente en sus documentos legales y en sus tratos con terceros a los que ellos apoyan. Las misiones espirituales de la iglesia, pero son independientes. Sí, ministerios de apoyo, independientes, no controlados por legalmente afiliados a la iglesia. Ahora, párrafo número 6, párrafo 6. Dice, ministerios de apoyo que brinden servicios fuera del territorio de su propia división consultarán y obtendrán la aprobación a través de la unión. Es donde la caja se detiene, en la unión. Dice, de la administración de la división en cuestión con respecto a la naturaleza, número 1, el alcance, número 2, y la duración de los servicios prestados dentro de esa denominación. Si no, serás bloqueado. Eso es. No serás aceptado. Los guardianes te pondrán en una lista negra. Y el párrafo número 5 dice, ministerios de apoyo no solicitarán ni aceptarán diezmos de los miembros de la iglesia adventista. No lo hagan, es lo que dicen estos apóstatas. Dice, así que si tú sabes de algún disque ministerios de apoyo o tales ministerios que están recibiendo apoyo, sabes que están desautorizando y no están siguiendo el acuerdo no firmado. Está justo aquí, ahí están las pruebas. Dice, ¿ven mi punto? ¿Entienden mi punto? Entonces, ¿cuántos ministerios de apoyo aceptan diezmo de los miembros adventistas? Y muchos de ellos le dicen a los miembros, cuando envíen sus cheques o en línea, por favor no pongan diezmo sobre el sobre. Eso es engaño. Eli. Sí, ellos mienten. Son hipócritas, dijo Jehová. Engañadores. No acepten el diezmo de los miembros de la iglesia adventista, sino alentarán a sus seguidores a ser fieles en la devolución del diezmo y las ofrendas apropiadas a través de los canales autorizados de la iglesia adventista. Todo se trata de autoridad y dinero. Sí, autoridad satánica. Los guardianes, los porteros, los alguaciles. Entonces, ¿cómo es que, amigos, sea que se cumplirá el llamado macedonio? ¿Cuántas iglesias locales adventistas vinculadas con la conferencia se están acercando a predicadores, ministerios, iglesias no conectadas con la conferencia y están diciendo, ven y predícanos? Pero no se les permite invitar a esos pastores. Ahora ves lo que los líderes adventistas están haciendo a sus propios pastores. Por ejemplo, hombres como Stephen Bohr. Vimos lo que hicieron hace unos meses y años. Pero también lo hicieron con el pastor Doug Batchelor. Él fue incluido en la lista negra de la Conferencia Adventista de Florida. Así que no me digas, shh, calla. No lo haré. Alerta adventista. No guardaré silencio. La protesta continúa. Alerta adventista. Ahora, ¿ven mi punto?
Entonces, ¿cómo es que se cumplirá la llamada Macedonia? Miren esto, se nos dice, ¿acaso las líneas regulares que dicen que cada mente debe ser controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek, en la conferencia general, permanecerá mantener el poder? Dice, el grito macedonio viene de todas partes. ¿Acaso los hombres deben ir a las líneas de la conferencia, líneas regulares, para ver si se les permitirá trabajar? ¿O será que deben salir y trabajar lo mejor que puedan, dependiendo de sus propias habilidades y con la ayuda del Señor? Así que alabado sea Dios, que el pastor Stephen Bohr aún sigue adelante. Lloro para otros como él. No permites que ningún ministro o laico se imponga sobre ti con la declaración, no puedes ir ahí, no puedes ser ahí. No te apoyaremos si no vas a nuestra orden. No puedes ir ahí, debes ir ahí. Eso es Mateo capítulo 8 y el versículo número 9. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 2. Autoridad draconia satánica en la denominación adventista, en todas las capas de la organización. Y es por eso que debe haber una reorganización. No lo que sucedió en 1901 y 1904, porque han recaído, retrocedido. El poder real todavía está aquí. Algunos de ustedes se perdieron eso. No saben qué me refiero acerca de reorganización de 1901 o 1904. No pasaré tiempo en eso, pero miren esto. Dice, Satanás ha puesto todas las medidas posibles para que nada entre en nosotros como pueblo, para reprendernos y exhortarnos a deshacer nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos saldrán de entre nosotros que llevarán el arca de Dios. Ya no. Escuchen, dice, en el pasado Dios ha resucitado, levantado hombres y todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para cumplir sus órdenes. Hombres que pasarán por restricciones que son solo como paredes dobladas con mortero sin templar. Eso es, amigos, hombres de oportunidad, el llamado macedonio. No me importa lo que la Unión de Colombia Adventista está tratando de hacer, bloqueando los canales, o la conferencia de Potomac. Al mismo tiempo apoyan la ordenación de mujer. Al mismo tiempo promueven hombres con hombres, LGTB, embajadores de el LGTB, y los traen a las iglesias en esa unión, en esa conferencia. Eso es apostasía. Ellos mienten. Al mismo tiempo, ellos promueven el veneno de Babilonia. Recuerda eso. Sí, de la conferencia general. No hay escapatoria hoy. No dejaré piedra sin voltear. Desde el presidente mundial Ted Wilson, Mark Finley, Dave Wigley, Charles Tapp y el resto, promoviendo el veneno de Babilonia durante el periodo de la pestilencia. No dejaré piedra sin voltear. El anciano Mark Finley una vez dijo en registro,
el momento de la crisis de la ordenación de mujer. Públicamente él dijo verbalmente en un mensaje, escuchen, él dijo estas palabras: cualquiera que sea el voto, deja que toda la iglesia acepte el voto. Sigamos adelante con la misión. Fue lo que dijo. ¿Qué? En otras palabras, si el voto hubiera en el ámbito, el camino de ordenar a la mujer, él habría dicho, amén, sigamos con eso. Y sigamos con la misión. ¿Qué misión? ¿Qué misión? ¿Te refieres a evangelizar y llevar a la gente a la apostasía? Por favor, eso es lo que dijo él. Acepten el voto, cualquiera que sea el voto. Antes de que se tomó, dijo, acepta cualquiera que sea el voto. Sigamos con la misión. Esa es una declaración que sacrifica la fe, una declaración comprometedora. Sí, tienes que entender el enemigo, entre comillas, y las capas del movimiento para poder tener éxito como protestante. Luther, Wycliffe tuvieron que entender el sistema papal para tener éxito. Mis amigos, fíjense, dice el espíritu de profecía, conferencias enteras están a punto de ser volcadas. No olviden eso, amigos. Sí. Ahora observen cuidadosamente. Dice, separa al joven y a las jovencitas de estos líderes de la iglesia. Eso es. ¿Ven mi punto? Así que, ¿cuál es el beneficio de alinearte con la conferencia de iglesias cuando están sofocando el llamado macedonio? Algo está mal. Le daré la solución bíblica. Espérate poquito, no te mantendré mucho más tiempo. Dice, esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida, ni con pluma ni con voz. Vamos a dejar de protestar contra el fanatismo. Los valdenses, los primeros cristianos, dijeron, si la unidad podría ser asegurada solo por el compromiso de la verdad y la rectitud, entonces que haya diferencia e incluso guerra. Mira esto. ¿Acaso no teníamos algunos Dave Wiggles en los días de antaño? ¿Algunos Charles Tapp? ¿Un Jonás Baca? Sí, está justo ahí, amigos. Ellos prohibieron a E.T. Jones. Sí, al hermano Jones. De hablar en la escuela. Y la hermana White dijo, esos hombres fueron inspirados por Satanás. Es lo que dijo, amigos. Eso es. ¿Y qué fue lo que dijo la hermana White? En cuanto a Uriah Smith, dijo que era culpable, que era inspirado por Satanás cuando bloqueó a que Alonzo Jones atendiera y predicara en el tabernáculo. ¿Y qué dijo la hermana White? ¿Qué dijo que tenía que ser la respuesta? Palabras azules. Ella dijo, aseguren un salón en la ciudad y permitan que el hermano Jones hable. La gente debe escuchar la verdad presente. Eso es, amigos, eso es. Cuando la hermana White estaba viva. Lo ven ahí, amigos. Imaginen ahora. Ellos quieren bloquear el llamado macedonio. Verdad presente. Eso es, amigos, eso es. Ok. Toquemos esto aquí. Ustedes pueden leer eso. Escuchen lo que esto dice. Esto es Gran Controversia, página 84.
Y quiero hablarles a aquellos a los que están en la iglesia hispana de Gettysburg. No teman la amenaza de la excomunión y ser expulsados. Siempre que estés defendiendo la verdad bíblica. Este es John Wycliffe, el protestante, el reformador. Él declaró que el poder de perdón o de la excomunión la posee el Papa en un grado no mayor que el de los sacerdotes comunes, y que ningún hombre puede ser verdaderamente excomulgado, expulsado, a menos que él primero ha traído sobre sí mismo la condenación de Dios. De ninguna manera más efectiva Wycliffe podría haber emprendido el derrocamiento de ese tejido gigantesco de dominio espiritual y temporal. Si nosotros vamos a continuar el trabajo de los reformadores protestantes, debemos entender la estructura, debemos entender el tema de la excomunión y de la expulsión. En Juan capítulo 9, los padres del ciego, en el verso 22, se negaron a reconocer a Cristo y la verdad presente porque temían a los judíos. Los judíos ya habían acordado que si algún hombre confesaba a Cristo, la verdad presente, debe ser echado fuera de la sinagoga. Se volvieron contra Cristo y se volvieron contra su propio Hijo. Pero el verso 34, el Hijo fue excomulgado, desfragnetizado, expulsado, echado fuera. Pero Cristo recibió su adoración en el verso número 38. Si una iglesia, una conferencia, una unión adventista te desfraterniza, excomulga, hermanos, Cristo aún acepta tu adoración. ¿Puedo hacerte una pregunta? Aquellos de ustedes en Gettysburg, ¿qué pasa si escapas de la conferencia de Potomac? Bien, volvamos aquí. La conferencia de Potomac. A otra conferencia. ¿Se dan cuenta que la otra conferencia también puede estar bajo en la misma unión? ¿Ven mi punto? La misma unión. Porque están en el mismo territorio. Es la unión que tiene el mazo. Es la unión quien dice sí o no. La unión ordena, la unión otorga credenciales. La caja se detiene con la unión. ¿Qué tal si la unión dice: no queremos las molestias y los problemas de tu iglesia? ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces entonces? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, mis amigos. La Biblia dice en Juan 12, y el verso número 42. Sin embargo, entre los principales gobernantes también, muchos creyeron en Jesús. Pero por causa de los fariseos, no confesaron a Jesús. Y me pregunto por qué. Es porque tenían miedo de ser echados fuera de la sinagoga. Y el verso número 43 dice que amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. ¿A quién serviremos? ¿A la política hecha por el hombre o principios bíblicos de la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Hombre o Dios? Pedro dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero ellos te pueden sacar de la sinagoga. Ese tiempo se acerca. Amigos, tengo varias más cosas que compartir con ustedes. Les daré 2 últimos puntos y luego terminaré por hoy. En el primer advenimiento de Jesús, ¿por qué fue que Juan Bautista predicaba fuera de la iglesia? Y esa era la iglesia, la estructura organizada. Pero fíjense, ese solo era un brazo, pero también había un brazo independiente de la iglesia de Dios, en los ojos de Dios, organizada, y luego tenías al lado independiente, y no eran ministerios de apoyo, era claramente independiente, alerta adventista del Consejo del Sanedrín, independiente del Consejo Sanedrín. Ahora miren esto, ¿dónde estaba Juan predicando? La gente tuvo que irse de la sinagoga para ir a escuchar la verdad presente. Ni siquiera podían invitarlo, tenían que ir a escucharlo. 2 aplicaciones. Dios va a tener lo que yo llamo un ministerio digital de Juan el Bautista en los últimos días. Está en línea, alerta adventista, aquí está. Es donde muchas personas están recibiendo la verdad presente. O tienen que ir a una iglesia que predica la verdad presente. Tal vez en la conferencia sí pueden encontrar una. Pero pueden encontrar una, o tal vez tendrán que ir a una iglesia que no está con la conferencia para recibir una sí, dice el Señor. Ok. Mi último punto. Vayan a Lucas capítulo 19. No, Lucas 20. En Lucas 20, el tema era sobre la autoridad. Versículo número 2. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos vinieron a Cristo. Versículo 2. Dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿O quién es que te dio esta autoridad? Preguntaron. Para tener escuelas de entrenamiento, para tener discípulos. Esa es una iglesia, una reunión de personas, para estar bautizando personas. ¿Quién te dio esta autoridad? Para celebrar la cena del Señor. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Y qué dijo Cristo? No dijo la conferencia local, no dijo Anás o Caifás, no dijo la unión. Cristo dijo, ¿quién le dio la autoridad a Juan el Bautista? ¿Ven el punto, amigos? Si ustedes me dicen, yo les diré. Y por supuesto, todos sabían que a pesar de que Juan no se le dio autoridad, ordenación, credenciales, una licencia para predicar de Anás, Caifás, los líderes de la conferencia, Juan fue enviado por Dios. Amén. Alerta adventista. Aleluya. Alabado sea Señor. Como en el primer advenimiento, así será al final. Fíjense. ¿Acaso respondieron a Cristo? No, guardaron su propio silencio. Guardaron silencio. Porque eran hipócritas. Porque decir que Juan fue guiado por Dios, Cristo les habría dicho, entonces, ¿por qué entonces no lo aceptaron? Ustedes lo rechazaron y lo llamaron un disidente. Entonces, ¿cómo llamarán a los ministerios modernos de Juan el Bautista y también las iglesias de Elías y las iglesias y ministerios de Elías? Alerta adventista, ¿cómo nos llamarán? Disidentes. Escuchen, ellos son los disidentes. Ellos se han separado de la verdad. En Lucas 19,
versículo 41 al versículo 47. Cristo dijo que las rocas clamarán. Cristo lloró y Cristo está llorando por esta situación. La iglesia hispana de Gettysburg, Cristo está llorando por ustedes y por eso limpió la iglesia. Y debe de haber una limpieza en este momento, amigos. Debe haber una limpia. Tiene que haber una limpia. Porque las sinagogas no estaban preparando al pueblo para esa crisis venidera. Y el día de hoy, nuestras iglesias, la mayoría, las iglesias de la conferencia, no están preparando a la gente. Y sus iglesias, no vinculados a la conferencia general, que están igual de abominables como las iglesias apóstatas, conferencias y uniones. Por sus frutos los conoceréis. Y mientras predicamos a otros, no seamos náufragos. Lea la declaración. Necesitamos una limpia. Padre que estás en el cielo,